Buenos días, soy Adrián González Bastián y voy a hacer la presentación de mi TFG sobre la construcción de una Biblia básica de ficción basada en la mafia italoamericana y de los personajes más representativos de la misma. Voy a empezar por los objetivos de este trabajo. En primer lugar, quería realizar una serie realista. Este era mi objetivo principal, crear una Biblia de una serie de ficción que esté basada en la realidad de lo que fue el crimen organizado, su jerarquía, sus operaciones, lo que es la esencia del género. En segundo lugar, quería conseguir la documentación necesaria para profundizar en la historia de la mafia para el logro de una historia de calidad. Y en tercer lugar, llevar una adaptación de la historia de la mafia italoamericana a la televisión española. Ahora vamos a pasar con la hipótesis, donde lo que pretendo demostrar es que se puede hacer una adaptación fiel y realista de este mundo criminal, creando una Biblia de una serie que refleje esos valores y esas historias del mundo criminal estadounidense, pero en el contexto social español. Creo también que este tipo de series que relatan historias sobre grupos organizados y mafias debería llevarse a cabo más a menudo, porque son series que seguramente pueden triunfar en España y de las que podemos aprender bastante. Además es un tema muy candente en España porque las noticias de los últimos años del narcotráfico en Galicia o del estrecho de Gibraltar creo que nos pueden hacer empatizar a los espectadores y puede ser un tema interesante. Ahora voy a hablar de lo que es mi metodología. El método de investigación propuesto trató del visionado de documentales y películas del género, como por ejemplo uno de los nuestros o Los Intocables de Eliot Ness, de la lectura de obras de ficción y revisión de la investigación de los personajes más influyentes dentro de AMPA, ejemplos El Padrino de Mario Puzo, personajes como Al Capone, Luca Luciano, Tony Spilotro, Frank Costello, son unos cuantos de los ejemplos que he investigado para realizar mi Biblia y basarme los personajes de la serie en ellos. También se realizará un repaso por la historia del crimen organizado en Estados Unidos desde sus inicios hasta la actualidad. Esto lo reflejó en el marco teórico. El marco teórico, pues investigué que las primeras películas del género se iniciaron en los años 20, películas que tenían una clara predisposición a favor de la figura del gángster antiguo, de la era anterior a la formación de la Cosa Nostra, la era de Capone, la era de los famosos atracadores de bancos como Dillinger o Bonnie and Clyde, esos gángsteres que se les veía con buenos ojos por parte de la sociedad, porque aparte de que era una etapa de bastante apogeo y de riqueza, se les veía como Robin Hood modernos. Pero los felices años 20 terminan, y también terminan la época de este tipo de gángsteres, que se exponían mucho al público. Los medios de comunicación y la sociedad pues les dan la espalda, en gran medida por la crisis económica del 29. La mafia se tiene que convertir en otra cosa para sobrevivir, ya no pueden estar tan expuestos, y menos después de que el gobierno americano pues tome el control de los medios audiovisuales en su propio beneficio. En el cine, por ejemplo, no podían posicionarse a favor de estos delincuentes. Con el código Hays se consigue no glorificar al criminal, lo que antes sí que se hacía, con películas, por ejemplo, como El Hampa Dorada. Se le muestra al gángster como un enfermo mental, y a la policía nunca se le puede mostrar como corrupta. El crimen, por supuesto, nunca gana. El cine de gángster da un cambio radical. El cine de este género siguió caminando de forma paralela a la historia del crimen organizado. Y no fue hasta la sustitución del código Hays por el de clasificación actual por edades en 1967 que no se volvió a esos orígenes de las obras.
la libertad la libertad concedida pues dio vía libre a directores como Brian De Palma, Coppola, Scorsese a volver a magnificar la vida delictiva de cierto modo. En la actualidad la mafia en Estados Unidos sigue existiendo pero con mucho menos poder. No es así en el mundo audiovisual, donde series como Breaking Bad, Peaky Blinders, Los Soprano, Narcos o películas como El Irlandés e Infiltrados pues tienen mucho impacto dentro de la sociedad y nos demuestran que el cine de gángster aún funciona y que le queda un largo trecho de vida. Ahora vamos a proceder a hablar de la Biblia, de qué trata mi Biblia y un poco del formato. La sinopsis de la Biblia trata sobre un joven pandillero llamado Frankie Rodríguez, que es nuestro protagonista, que acaba de unirse hace poco a una banda callejera donde quiere escalar rápidamente e imponer a esta banda una visión más empresarial que la profesionalice con el objetivo de facturar mucho más dinero, de que sea más segura para sus integrantes y de que no corra tanta sangre. Frankie es un chico, también me gustaría hablar de Frankie, es un chico que fue incapaz de adaptarse a la sociedad, a la que echa la culpa de todo, y es que es incapaz de seguir con una vida normal. Siempre estuvo buscando desesperadamente encajar en algún lado, y en esta organización criminal lo encontró. Ahora voy a hablaros del formato de la serie, que va a ser de un total de 10 episodios por temporada, cada episodio unos 60 minutos, que es la estructura clásica americana. La periodicidad, pues como estará subido en la plataforma Netflix, se subirán todos los capítulos de golpe. Y bueno, ¿por qué Netflix? Netflix porque es la plataforma que en España es más accesible y que está en busca de contenidos, porque ha abierto recientemente una base en Tres Cantos y está en busca de contenido. El target pues era un público joven y adulto, desde los 20 hasta los 40 años, un público maduro que aprecie este tipo de obras. Vamos ahora con los personajes, y antes de ir uno por uno me gustaría hablar de la clasificación que realicé para los personajes de la serie, que es la misma clasificación que usó Balzac en sus obras. Él hacía una distinción entre dos tipos de personajes, el volcán y el pólvora. El primero es el que siempre aparenta normalidad, frialdad, pero que cuando no puede contener ese fuego, esa ira, lo va liberando pero lentamente y de forma calculada. Mientras que el pólvora es inmediato, es una simple chispa, le hace explotar, es muy impulsivo. Los personajes creados para esta serie también están inspirados en personajes reales del mundo de Lampa. Ahora sí, vamos a ir con los personajes. El primer personaje sería Frankie Rodríguez, que está interpretado por Juan José Ballesta, y este sería un ejemplo clásico de personaje volcán. Tiene un objetivo claro, quiere obtener poder y dominación, aunque para ello tenga que descender a lugares donde lo que está bien o lo que está mal es relativo, y donde su propio sistema moral entra en conflicto. El camino que emprenderá en un principio será el de encajar en algún lado, pero a medida que va recorriendo este camino descubre pues, que tiene un deseo muy profundo de poder y venganza hacia todo el mundo. El segundo personaje es Ángel Gutiérrez, interpretado por Juan Burgaleta. Este es otro ejemplo claro del caso distinto del personaje pólvora. Es un personaje muy impulsivo, totalmente desequilibrado, y bueno, es el segundo al mando en la organización y siempre ha estado a la sombra de Tony, que es el capo de los capos, al que desprecia en silencio. Ve en Frankie la oportunidad de subir a la cima de la organización, uniendo fuerzas contra Tony. Otro de los personajes más importantes sería Germán Pérez. Raúl Mérida se encargaría de darle vida, y este sería un personaje más pólvora. Revolucionara el cuerpo de policía con ideas frescas y distintas a las que tenía,
y es un personaje muy idealista, muy impulsivo, al que le pierde la vida hedonista, pero que en el fondo tiene un buen corazón y es que es policía por vocación, cree totalmente en lo que hace. El siguiente personaje es Tony Salazar, interpretado por Jordi Moya, y este es el capo que ha dirigido durante años el mercado de la droga en Madrid. Ahora su organización está siendo amenazada porque es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos y hará todo lo posible para proteger su imperio. El siguiente personaje, Lucía Marín, es el Zapataki, y esta es llamada a ser la próxima jefe de policía por su talento y profesionalidad, y es de las pocas que cree en el trabajo que hace en el distrito. Vive para y por su trabajo, y el poco tiempo libre la dedica para practicar deportes de riesgo. Es un personaje pólvora. Pasamos a Roberto Ramírez, que le da vida a Eduardo Fernández, y es un policía corrupto que hace tiempo que olvidó por qué lleva esa placa. Salazar le controla, bien por miedo o bien por avaricia, acaba siendo un topo que filtra información. Este es un personaje volcán. Y el último personaje del que voy a hablar es Mihail Albescu, que es el hombre de confianza de Tony. Se hace cargo de todos los trabajos sucios. Ha crecido en el barrio y pese a que odia todos los encargos, sabe que no le queda otra si quiere proteger a los suyos. Este es un personaje más pólvora. Ahora vamos a ir con las conclusiones y yo creo que respecto a la hipótesis y a los objetivos que me propuse, creo haber demostrado el impacto que han tenido estas historias reales en el cine, porque muchas de las obras, como El Padrino o uno de los nuestros, en Los Intocables de Liam Neeson, están basados en historias reales del crimen organizado en Estados Unidos, y los personajes igual. He basado mis personajes en los personajes que he considerado más importantes dentro del mundo de Lampa. También he podido desarrollar una historia donde he reflejado la idiosincrasia de esta cultura mafiosa italoamericana, su violencia, sus ansias de poder, la inexistencia de esa honorabilidad entre capos de la que tanto hablen en las películas y de la que hablan ellos mismos. También he extrapolado la jerarquía de la Cosa Nostra a mi serie de ficción, es decir, Tony Salazar, el capo de capo, que sería un poco George de Vos Masería, o Frankie Rodríguez, que sería más Luca Luciano, que quiere revolucionar y dar otra visión al crimen organizado. También creo que he sabido plasmar sus valores, ese compañerismo que hay, entre comillas, que hay dentro de las organizaciones. Y ya he hablado pues de parte de esa historia, pero modificada para adaptarse al contexto de Madrid, del distrito de Tetuán. Y ahora vamos a ver estos gráficos donde pretendo demostrar que la mafia todavía está en boca de todos y que está muy presente en la actualidad. El impacto de búsquedas con los diferentes estrenos de películas o series del subgénero gángster por parte de los usuarios. Este gráfico es la búsqueda del término mafia desde 2004 hasta ahora. Podemos ver en 2010, que coincide con el momento más popular de Breaking Bad, ese impacto que tiene ese gráfico. También podemos ver otros picos, por ejemplo en 2008 con el final de la serie de Los Soprano, o en 2017 con el auge de la serie de Peaky Blinders. Podemos ver que este tipo de series triunfan mucho y tienen un gran impacto social. Y yo creo que aquí termina la presentación. Dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y a los profesores, y eso es todo. Un saludo y muchas gracias.